no estás obligado a hablar, pero si omites algo que luego presentes en la corte podría afectar tu defensa. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada como prueba. Su carrera comenzó en 1988 como maestro de inglés y rápidamente ascendió de puesto. Para 1997 ya era director, liderando una de las escuelas secundarias más grandes del norte de Gales. Se convirtió en una figura reconocida en el sector educativo de la región. Era conocido por sus opiniones firmes y sus apariciones frecuentes en los medios locales y nacionales. A menudo lo invitaban a comentar sobre políticas escolares y temas de financiamiento, y tanto políticos como periodistas confiaban en su opinión. Con el tiempo, esta visibilidad se convirtió en una influencia que igualaba su personalidad grandiosa. Sus colegas decían que controlaba reuniones y decisiones que solían compartir los líderes y el consejo. Incluso creó estructuras que concentraban la autoridad en sus propias manos. Hizo esto utilizando contratos de trabajo a corto plazo y críticas públicas para mantener el control. Lideraba al personal con miedo. Más tarde, los empleados le dijeron a los investigadores que les preocupaba que si decían algo sobre cualquier tema, podrían perder sus empleos. Y no solo eso, los padres estaban preocupados de que pudieran perder el lugar de sus hijos en la escuela. Un tribunal laboral determinó en una ocasión que él acosó a un maestro. Recibió una amonestación con advertencia de 2 años en su expediente, pero tuvo poco efecto real. Aún podía enseñar y dirigir la escuela. Neil fue acusado de acoso por falsificar exámenes para mejorar la imagen de su escuela. Cuando otro maestro se dio cuenta, habló y denunció a Neil. El denunciante declaró que, tras señalar el problema de los exámenes, Neil lo acosó durante 4 años. Durante la investigación, Neil logró obtener el apoyo de casi todo su personal, quienes firmaron una carta mostrando su respaldo. Algunos dirían que actuaron bajo coacción por la ansiedad de recibir el mismo trato, pero resulta que también tenía un grupo de aduladores trabajando para él. Y es esta falta de resistencia lo que llevó a algunos crímenes horrendos. Sería en 2018 cuando el subdirector y encargado de protección de Neil murió. Neil asumió el trabajo pastoral y las responsabilidades de protección infantil. No tenía ninguna certificación en protección ni experiencia, pero nadie se atrevía a desafiarlo. Esto colocó a Neil en una posición de poder absoluto y le dio acceso a los más vulnerables de la escuela. Siempre que un estudiante vulnerable requería ayuda, él podía aprovecharse de ellos. Puedes ver hacia dónde va esto. Después, Neil apareció en titulares nacionales en el Reino Unido. Ordenó insensiblemente que a los alumnos con 2 peniques de deuda se les negara la comida escolar. Esto causó una gran reacción en el Reino Unido y provocó la condena del futbolista inglés Marcus Rashford. Sin embargo, esto no era nada comparado con lo que él hacía públicamente y en privado. Ahora, antes de continuar, es importante decir esto. Hubo una revisión de este caso y destacó cómo surgieron señales de advertencia a principios de 2018. En total, hubo 50 oportunidades perdidas para detener a este hombre despreciable en seco. En 2018, el personal lo observó enviando mensajes a un alumno por la noche desde su cuenta personal. Más tarde, se vio a esta misma alumna dormida en su oficina con la cabeza sobre su escritorio. Más o menos en la misma época, otra alumna informó haberlo visto caminando solo con una chica en los terrenos de la escuela antes de que la chica subiera a su auto. La policía fue notificada, pero él simplemente explicó esto, que le estaba dando un aventón a la chica para llevarla a su casa. Ningún alumno fue entrevistado y el caso se cerró. Como mencioné antes, el encargado de protección de la escuela había fallecido y Neil se nombró a sí mismo para tomar ese puesto. A partir de ese momento, toda preocupación sobre él terminaba volviendo a él mismo. Por lo tanto, había un claro conflicto de intereses que debió haberse notado. Empezó a reunirse
solo con los alumnos en su oficina y otros lugares para lo que llamaba sesiones de apoyo. Más tarde, los colegas le dijeron a los investigadores que él mantenía las luces apagadas y las persianas cerradas, lo cual, según él, era para proteger la confidencialidad. En 2019, el personal superior lo vio acompañando a un alumno a entrevistas con la policía y a citas médicas sin el consentimiento de los padres. Le advirtieron sobre los límites profesionales, pero nunca se creó un registro formal. En 2020, agencias externas como el NSPCC y el Centro de Referencia Sociedad Anónima reportaron sobre su comportamiento. Cada uno fue desestimado por no cumplir con el umbral para una investigación de protección infantil. Durante el confinamiento nacional, ese mismo año, mantuvo a 2 alumnos en la escuela sin aprobación. Los colegas de mayor rango expresaron su incomodidad, pero dijeron que temían denunciarlo. En 2021 fue ascendido a un puesto ejecutivo en otra escuela. Mientras las preocupaciones seguían sin resolverse, también llegaron quejas a la otra escuela, incluyendo reportes de restricción física inapropiada y contacto no profesional con una alumna. A inicios de 2022, personal y alumnos hablaban abiertamente de cómo él solía quedarse solo con chicas vulnerables. En marzo de 2023, su equipo directivo le advirtió por escrito que solo se reuniera con alumnos con puertas abiertas y persianas levantadas, aunque él simplemente ignoró sus instrucciones. En verano de 2023, un trabajador social se preocupó por haber abrazado a un alumno sin su consentimiento. El informe circuló entre autoridades por 9 semanas sin que actuaran. Durante ese tiempo, él siguió reuniéndose en privado con los alumnos. Había muchas formas no mencionadas sobre dónde. Si las personas hubieran intervenido y los órganos de gobierno investigado más, habrían descubierto un gran escándalo. Pero finalmente, el 6 de septiembre de 2023, una alumna le reveló al personal que había tenido una relación con Neil y mostró mensajes y fotos de su teléfono. El personal, las autoridades y sobre todo la policía no pudieron ignorarlo. Todo comenzó con una niña a la que se refieren como víctima A. Antes de continuar, toma en cuenta estas 2 cosas. Las víctimas fueron identificadas solo por iniciales en documentos oficiales porque eran menores de 18 años y, según la ley del Reino Unido, tienen derecho al anonimato de por vida. Y en segundo lugar, los siguientes eventos vienen con una advertencia. La víctima A ingresó a la escuela de Neil en 2017 con vulnerabilidades, por lo que se implementó un plan de protección durante el horario escolar. El plan requería que el apoyo pastoral fuera proporcionado únicamente por personal femenino. Pero en enero de 2019, un incidente que involucró a la víctima A y una agencia gubernamental requirió la presencia de un adulto responsable. Neil acompañó a la víctima a su reunión, en vez de un padre o miembro femenino acordado. Para un director que supervisa una escuela de aproximadamente 1.400 alumnos, esto fue sumamente inusual y, por supuesto, contrario al acuerdo de protección establecido. Como parte del mismo evento, Neil le dio a la víctima A su correo electrónico personal para poder comunicarse directamente con ella. Permitió que el contacto se extendiera más allá del tema inicial, a veces sin responder por mucho tiempo, lo que incrementó su dependencia de su atención. Esto es acoso y manipulación. Neil posteriormente llevó a la víctima a una cita con el médico general y luego a un centro de referencia para agresión sexual. Él comenzó a reunirse con ella de manera individual bajo el pretexto de cuidado pastoral. Más tarde, la llevó a una cita de ginecología. Todos estos contactos ocurrieron sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres de la víctima A. La correspondencia médica lo trataba como tutor de la víctima. Los colegas notaron su creciente cercanía con la alumna vulnerable y reportaron múltiples violaciones de límites dentro de las instalaciones escolares. Pasaba largos periodos a solas con ella en su oficina. El personal después dijo que ella apoyaba la cabeza en su hombro. Se tomaban de la mano y él la llevaba y traía de sus citas. Pronto ella ya tenía su número de teléfono personal. Los maestros le dijeron que se alejara, pero no lo hizo. Recogía a la víctima A en su casa para paseos nocturnos.
Su madre fue informada por Neil que estaban asistiendo a clases de repostería, que terminaban a las 9:30. Ella empezó a sospechar. Neil y la víctima A, supuestamente, bromeaban sobre cómo podrían parecer sus interacciones ante los demás. Y con el tiempo, todo se intensificó. Empezaron a enviarse mensajes por WhatsApp y él le dijo que borrara sus conversaciones. Relatos posteriores y pruebas digitales indican que el contacto aumentó. Mientras estaban en el auto, Neil obligaba a la víctima A hacerle sexo oral. Después, ella informó que al pedir detenerse, él la obligó a seguir. Neil también tenía un fetiche de por vida por la orina, así que cuando estaba en el auto, hacía que sus víctimas bebieran litros de agua y luego las obligaba a presionar sus vejigas para que orinaran para él. No se reveló lo que hizo con la orina. Los mensajes mostraban que él le pedía que no lo contara y lo llevara a la tumba. El historial de búsqueda de la víctima incluía frases como ¿cómo saber si a un hombre mayor le gustas o te está manipulando? Y preguntas sobre posibles sentencias de prisión por abuso sexual. La víctima A sí tenía conciencia de que podría estar siendo víctima. Sin embargo, ya estaba muy involucrada y era joven, así que el abuso continuó. Las investigaciones concluyeron que la víctima A no fue la única alumna afectada. Otra joven vulnerable, manipulada por Neil, era la víctima C. A inicios de 2018, los registros escolares mostraron que él le enviaba mensajes frecuentes por la noche a su correo personal, y el personal notó que ella pasaba tiempo en su oficina. Incluso la vieron dormida con la cabeza sobre su escritorio. El 9 de julio de 2018, un alumno informó haberlo visto con una chica que después subió a su auto. La escuela identificó a la chica como la víctima C. Sabemos lo que les ocurría a las chicas que subían a su auto. La policía sí lo interrogó, pero aceptaron la explicación de que ella necesitaba que la llevaran a su casa. La alumna nunca fue entrevistada y, de nuevo, no se tomó ninguna otra medida. Menos de 2 semanas después, el 24 de julio de 2018, el gerente de la residencia asistida informó a la policía y servicios sociales que la víctima C solía quedarse sola con Neil tras el horario escolar. Las agencias, de nuevo, no tomaron ninguna medida y la revisión registró otra oportunidad perdida. Es increíble pensar que estas acusaciones de comportamiento extraño ocurrían con la víctima A al mismo tiempo. En abril de 2020, durante el confinamiento, se sabía que tenía a la víctima A y C en la escuela sin aprobación y les daba clases solo. Otra víctima importante en este caso es la víctima E. La víctima E fue en realidad la segunda persona en presentar una denuncia cuando el caso se destapó. Neil se refería a la víctima E como su pequeño juguete sexual y le hacía llamarlo Señor P, no por archivo PF, sino por perfecto. Este hombre no era más que un asqueroso depravado. Frecuentemente llevaba a la víctima E en su auto por el campo, diciendo que buscaban lugares para hacer senderismo. O al menos eso fue lo que dijo después. De hecho, recogía a la víctima E de la escuela y la llevaba por caminos solitarios para poder abusar de ella. La víctima dijo después que cuando él hacía esto, la sujetaba fuertemente del cuello. Por esa misma época, Neil asistió a una convención donde fue orador para el Comité de Niños, Jóvenes y Educación. Sin embargo, la noche anterior recogió a la víctima E y la llevó al hotel donde se hospedaba y abusó de ella. La víctima B fue otra niña vulnerable manipulada con las mismas tácticas. Esta víctima tenía sus propias sesiones de terapia, como Neil las llamaba. Neil una vez agarró a la víctima B por el cuello mientras le subía las manos por la pierna y más arriba por el muslo. La víctima F fue otra que apareció en la revisión, pero no en el caso penal. Él la manipuló para que se obsesionara con él. Según la revisión, ella se sentía reconfortada por él. Él le preparaba la comida, le hacía tazas de té y la recibía a solas en su oficina una y otra vez. Neil la hacía sentir especial, diciéndole que era importante para él y que tenían cosas en común. La víctima F dijo que Neil era un buen oyente y que siempre tenía tiempo para ella. Pero Neil también la abrazaba seguido, lo que cruzaba los límites legales y personales de la víctima F.
Ella nunca dio permiso para los abrazos. Esta era una táctica que Neil utilizaba. Él abrazaba a las chicas casi como una forma de hacer su primer contacto físico antes de escalar el contacto aún más. Esto era para tantear el terreno y ver con qué podía salirse. Otra víctima fue la víctima G. Durante la manipulación, él la abrazó y al tener las manos a los lados, ella no pudo moverse. Esto ya podría haber sido lo suficientemente incómodo, incluso claustrofóbico, pero lo que lo hace mucho más extraño es que mantuvo el abrazo por más de 5 minutos. Como puedes imaginar, esto dejó a la víctima G aterrada. Se reportaron eventos como este, pero al final cayeron en oídos sordos. La víctima G evitaba a Neil a toda costa, así que eventualmente Neil exigió que ella asistiera a su oficina. Ella se negó, pero Neil simplemente la agarró y la llevó a su oficina por la fuerza. La víctima G era increíblemente joven y nadie sabe lo que pasó en ese cuarto, ya que nunca formó parte del caso penal. Quizás porque ella no quería hablar de eso. En mayo de 2020, otra víctima, la víctima C, se quejó de que Neil era demasiado físico con ella. Habló con 2 maestros y ambos dijeron que hablarían con Neil. Sin embargo, parece que no se le dio el seguimiento adecuado. Parecía que Neil era prácticamente imparable. Solo mencionamos algunas víctimas, pero la lista en la revisión llega mínimo hasta la S. Al menos 19 estudiantes pasaron por algo que no debieron vivir. Era cuestión de tiempo antes de que lo que hacía lo alcanzara. El 6 de septiembre de 2023, al inicio del día escolar, la víctima A reveló que había tenido una relación con Neil Foden y le mostró mensajes de WhatsApp y fotografías a un miembro del equipo pastoral. Los mensajes eran de naturaleza sexual e indicaban que se habían cometido múltiples delitos. A las 10:45 se contactó a las autoridades. La víctima A estaba tan asustada que se escondió en un armario de la escuela. Y antes de mucho tiempo, Neil se enteró de lo que estaba a punto de suceder, así que fue a buscar a la chica. En pánico, luego borró 17 imágenes de su teléfono que había recibido de la víctima A. Estas imágenes eran de naturaleza explícita. Efectivamente, finalmente, la evidencia era innegable y la policía de North Wales lo arrestó y abrió una investigación criminal. Señor Foden, lamentablemente necesito arrestarlo bajo sospecha de contacto sexual con un menor y comunicaciones con un menor. No está obligado a declarar, pero si omite algo al ser preguntado y luego lo usa en la corte, puede afectar su defensa. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada como prueba. La víctima A entonces le contó todo a la policía. Se incautaron dispositivos en la casa y el lugar de trabajo de Neil. Se obtuvieron llamadas, mensajes y datos. Pero también, después de su arresto, otros alumnos se presentaron. La víctima E, la víctima B, la víctima C y muchos más. Los investigadores mapearon la secuencia de comunicaciones para mostrar patrones de contacto y escalada. Durante las entrevistas con la policía, Neil no respondió a ninguna pregunta, pero las pruebas seguían acumulándose. Solo 2 días después, Neil fue acusado y encarcelado tras declararse no culpable. El juicio será el 22 de abril de 2024 en el Tribunal de la Corona de Moll. La fiscalía y la defensa comenzaron a trabajar. Los fiscales comenzaron diciendo que Neil Foden usó su autoridad para atacar a los alumnos. Ellos mostraron un patrón: mensajes privados sexuales, encuentros fuera del lugar e instrucciones repetidas de guardar silencio. Las líneas de tiempo se establecieron con datos de teléfonos, registros de viajes, calendarios escolares y notas de una de las chicas que sospechaba algo. Las chicas vulnerables subieron al estrado y llenaron el resto de los vacíos. Sin embargo, la defensa contraatacó. La defensa pidió al jurado cuestionar los recuerdos de las adolescentes y el sentido de los mensajes de texto. Argumentaron que no había pruebas forenses concluyentes y dijeron que decisiones administrativas ordinarias habían sido presentadas como algo siniestro. Neil negó todo en la corte y afirmó que actuó profesionalmente y que las acusaciones eran falsas. En 16 días se reunieron pruebas y testimonios. El 15 de mayo de 2024,
El jurado lo declaró culpable de 19 delitos, incluyendo 12 cargos de abuso infantil. También fue acusado de poseer fotografías indecentes de las víctimas. La sentencia se llevó a cabo el 1 de julio de 2024. Fue condenado a 17 años de prisión y se le ordenó cumplir 2/3 de la condena antes de ser considerado para su liberación. En la sentencia, el juez afirmó que Neil se aprovechó de niñas jóvenes, actuó con arrogancia y no mostró remordimiento por el daño causado. La policía confirmó más tarde que se le prohibió enseñar de manera indefinida. Algunos dicen que se hizo justicia, pero muchos creen que muchos ignoraron el problema y que la incompetencia y corrupción son más profundas en el sistema educativo, protección infantil y policía. El caso de Neil es de los más indignantes en años. Hoy hay muchas víctimas, todo porque nadie quiso alzar la voz. Es preocupante que en estos tiempos Neil pueda ascender y salirse con la suya tanto tiempo. Hubo 50 oportunidades para detenerlo y ni una sola persona lo hizo.